Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 26 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales. Si quieren apoyar un poquito más el canal, acá abajo hay un botón de gracias. Así que empecemos. Ahora vemos un teléfono que está sonando. Es el teléfono de Lynn. Y Lynn está como arreglándose las uñas. Y hace como... y se da cuenta que es Mel. Y dice, es ella. Y contesta de una y dice, hola, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Y Mel le dice, hola. Jeje, suenas tan animada como siempre. Y Lynn le responde, ¿cómo van las cosas? ¿Estás cansada? ¿Cómo está el paciente? Mel está sentada en unas escaleras y le responde como, la operación salió bien, pero aún la tenemos bajo observación. Mel le sigue diciendo a Lynn, me preocupé, así que simplemente pensé en llamarte para ver cómo estabas. Y Lynn le dice, jeje, estoy bien. Entonces, ¿vendrás esta noche? Prepararé la cena para las 2 si es que vienes. Mel le dice como, no creo que pueda regresar todavía. Aún hay mucho que tengo que hacer. Lynn, te extraño. En ese momento Lynn abre un poco los ojos y está un poco como wow, sorprendida. Y después le responde como con toda calma, le dice, yo también te extraño. Y Mel le dice, espérame, prometo que regresaré apenas termine todo. Y Lynn le dice, vale, esperaré todo el tiempo que necesites. En ese momento pues ya cuelgan la llamada y a Mel le llega un mensaje del oficial Cristal, de la amiga. El tema es que aquí están todo lo que quería saber respecto a Holmes. Y ese es el mensaje que le llega a Mel al celular. Y recuerda la conversación que tuvo con Cristal. Quiero toda la información de Tom Holmes y de este caso, si es posible. Cristal la mira y le dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Hay algo que te molesta de todo esto? Mel le dice, esas marcas, Cristal, ¿notaste esas marcas? Ambas sabemos que eso no fue un accidente. Y Cristal la mira y como que baja la cabeza y le dice, sí. Esas contusiones son bastante obvias. Fue estrangulada en algún momento. Y vemos que efectivamente pues a Gracie se le nota como algunas partes rojas. Y en ese momento Cristal como que cae en cuenta y dice, espera, no me digas que estás interesada en este caso porque ella no me digas que tú y ella hicieron cosas, quiero decir, lo hicieron, pero lo dice como, ay, ¿es en serio, Mel? Y Mel como que no dice nada. Y Cristal cae en cuenta todo de una y dice como, Mel, Mel, vamos, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Podrías no convertirlo en algo personal? Además, ni siquiera deberías involucrarte tanto. Simplemente déjaselo a las autoridades, ¿vale? Y Mel le dice, mira, yo lo entiendo. Prometo que cualquier cosa que haga no va a interferir en tu investigación. Cristal como que se queda mirándola, no le dice nada, cierra los ojos y hace como, yo sé que no me vas a escuchar. Y en ese momento ya vemos como el momento presente después de esa conversación. Y Mel se pone la chaqueta, ya se cambió pues toda la ropa del hospital. Toma el casco. Y ya vemos que está el día y vemos como un hotel. Y están saliendo dos personas. Es como Tom, el prometido de Rose, que está con otra chica que está sonriendo. Y se suben a un auto. Y Mel está en su moto y los está mirando. En ese momento pues sigue viendo cómo es la situación y los empieza a seguir.
y se da cuenta que a la chica la dejan como en un bar y la chica le dice adiós y Mel lo sigue y espera ahí que se vaya al auto, se quita el casco y en ese momento entra al bar y la chica ya está como, pues es como la mesera o algo así. Voltea y solo mira porque Mel dice como disculpa. ¿Sería una molestia si le pido a una belleza como tú una taza de café? La chica se sonroja un poco y le dice, oh, no, en absoluto, dame un minuto. Nunca había visto tu cara por estas partes. ¿Por casualidad eres nueva por aquí? Y Mel le responde, ah, sí, he estado conduciendo en círculos todo el día. La chica sigue sonrojada y le dice, oh, ya veo, un viaje de negocios. Solo avísame si puedo ayudarte en cualquier cosa. Y Mel se queda ahí como, bueno, abre los ojos y en ese momento como que suspira y arma como toda una historia. Le dice, bueno, he estado buscando una chica. Básicamente me debe dinero y ya han pasado 3 meses. ¡Qué terrible! La chica le dice, ¿tienes una foto o algo así? En ese momento Mel saca una foto y la pone ahí, en la mesa. Y le dice, esto es todo lo que tengo. Su nombre es Grace. ¿Te suena? Y ella se pone como la mano sobre los labios y hace como, oh, es ella, maldición. Y vemos que en el dedo pues tiene como un anillo de compromiso o algo así. Y entonces Mel piensa como ese anillo es como el que Grace usaba. Y en ese momento Mel reacciona y le dice como, así que la conoces. Y la chica le dice, ah, no realmente, solo reconocí su cara, es todo. Y Mel le dice, ah, qué pena. Mel como que simplemente le dice como, me pregunto sobre las chicas lindas de estos días, ¿por qué sea tan con tanta rapidez? La chica le responde, ¿qué? Aunque no me sorprende, le responde Mel. Encontrar ese pez en ese mar probablemente fue fácil para una nena como tú. Y la chica le responde como, oh, ¿te refieres a eso? No es un anillo de compromiso. Solo es lindo. Eso es todo. No estoy casada o algo así. Y Mel sonríe y le dice, oh, entonces estás diciendo que aún tengo oportunidad. Le coquetea un montón y sigue diciéndole, entonces dime, ¿qué haría falta para que te deshagas de esa antigüedad y tengas el tiempo suficiente como para pasar una noche de chicas bebiendo conmigo? Y la chica se sonroja un montón. Y así se termina el capítulo número 26 de Pulse, en el que vemos que, bueno, ya han pasado varias cosas, que pues en efecto ya Mel se metió mucho en el cuento y le dice a Crystal como, necesito la información, toda la información que tengas, y Crystal ya cae en cuenta de que esas dos ya habían tenido cuento. Le dice a Mel que por favor no se meta, pero aún así le envía la información. Pero antes de salir y todo, Mel ya localiza a Lynn, le dice que la extraña mucho. O sea, ya realmente vemos que Mel ya se dio mucho en la relación con Lynn. Vamos a ver qué sigue pasando, porque pues ahora vemos que Mel empezó a seguir a Tom y a esta chica, y vemos que ahora está tratando como de conquistar a la chica como para sacar información. Vamos a ver qué sigue pasando en los próximos capítulos. Espero que les esté gustando mucho, así que no olviden darle like, comentar y suscribirse.